Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer una vídeo reacción sobre un pequeño debate de Roberto Vaquero y de Juan Ramón Rayo con respecto al capitalismo y al comunismo. Este pequeño vídeo de vídeo reacción lo voy a hacer por petición de una persona que me ha dicho que lo haga y que le gustaría verlo. Como nunca he hecho un vídeo reacción, pues vamos a ello, vamos a ver qué tal se me da y sobre todo a ver si me gusta y si es divertido. Si es divertido, quizás haga más. Vamos a verlo, a ver qué tal. Ejemplo, ¿qué pasaría en España si acaba ganando pues, un partido comunista? ¿Cuál sería? La primera fase es un socialismo. Entiendo que el Estado gana poder y la última fase es la que estamos comentando. Bueno, esto es un futurible, es muy interesante lo que pregunta Jordi Wild. ¿Qué pasaría si ganara un partido comunista? En principio no se sabría qué pasaría porque desconocemos las motivaciones intrínsecas de ese supuesto partido comunista. Si imaginamos que el partido comunista es puro, es decir, que tiene las propias motivaciones del comunismo como tal, pues entonces lo que pasaría sería sobre todo limitar los derechos de los ciudadanos, ya que el comunismo necesita pues una colectivización y por tanto la limitación del individuo como sujeto político. Para pasarlo al colectivo, se colectivizaría por tanto la ciudadanía de una forma nuclear, como si el primer núcleo o actor político existente abajo fuera la clase obrera, que al final se reduce a eso, ¿no? A colectivizar los individuos, y de alguna forma el individuo no podría, desviarse de lo que es el punto central del pensamiento y de la acción colectiva. Por tanto, lo primero se supone que sería hacer unas reformas para pasar de una democracia representativa, tal y como la tenemos, a la limitación de esa democracia para permitir un modelo que no sea de una democracia de derecho como tal, como tenemos, ¿no? Tenemos un Estado de derecho. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado está sobre todo regulado a partir de los derechos humanos y que tenemos unos derechos intrínsecos por el mero hecho de ser ciudadanía. Si tú eres un ciudadano, ya tienes, por ejemplo, la libertad de poder optar a tu propio patrimonio. Y eso en un comunismo puro se supone que no debería estar. Por tanto, se limitaría, se acotaría, el espacio del Estado de Derecho para permitir la inclusión, pues, de una actuación totalitarista, como es el comunismo. Y eso llevaría a una serie de reformas. En el materialismo histórico, por ejemplo, digamos que los procesos históricos que hay para permitir el comunismo perfecto, estaríamos en el cuarto, en el capitalismo industrial, pero el primero es el comunismo primitivo, el segundo es el esclavismo, el tercero el feudalismo, y cuando digo esclavismo me refiero a la esclavitud. Y el quinto sería el comunismo perfecto. Pero claro, la teoría de Marx es muy interesante, pero está muy desactualizada, obsoleta, porque tiene cientos de años. Entonces, esto no nos vale en los modelos democráticos de derecho que tenemos actualmente, ¿vale? En una sociedad postindustrial, pero sobre todo en una sociedad derechos humanos. Entonces, ahora mismo, tal y como está conjugada la sociedad y conjugado el mundo, pues no se podría teorizar en serio sobre qué haría, un partido comunista que gana las elecciones, más allá del propio hecho de limitar la democracia para permitir el totalitarismo efectivo y, por tanto, se crearía lo que se llama en términos políticos una democradura. ¿Qué es una democradura? Pues es un Estado que tiene como modelo político y modelo institucional pues una dictadura con instituciones típicas de la democracia. ¿Para qué? Para legitimar la acción totalitaria y la acción dictatorial. Esto es muy interesante, pero todo movimiento totalitarista necesita una legitimación. Por eso usa la propaganda y usa mecanismos para suavizar la propia imagen de la acción política totalitaria.
¿Cuál es la política totalitaria? Pues aquella que impide que los individuos puedan gozar de sus propios derechos por el mero hecho de existir según los derechos humanos y según Naciones Unidas y según, digamos, el mundo tal y como está constituido actualmente en términos de derecho internacional. Bueno, continuamos, que me enrollo mucho. Ahora, del fin de la producción, etcétera. Del modo de producción. Del modo de producción. ¿Qué pasaría exactamente en un país en el que un partido comunista llega al poder y va a cambiar el sistema capitalista actual? ¿Qué pasaría? Bueno, para que la gente lo entienda. Vale, pero eso hay que entenderlo como un proceso. Es decir, incluso en la propia Revolución Rusa, si estudiamos la propia Revolución Rusa... Hablaremos luego de varios pero casos para entenderlo de en un éxito y caso fracaso. concreto, porque ya se pone más al tarrayo. La cuestión es... claro. La cuestión es que hay procesos, es decir, por ejemplo, en Rusia primero hay que tener en cuenta las condiciones materiales, es decir, coger las cosas aisladas y mirarlas en un futurible, eso es ajeno al marxismo, entonces es... Ojo, esto es peligroso. Hay que tener en cuenta las condiciones materiales, lo que implica o lo que implicaría es que todo se puede contextualizar en términos éticos. Lo que implicaría es que cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier creencia está sujeta a condiciones materiales para poder ejecutarse. Ojo, esto de las condiciones materiales es cierto relativamente, porque estamos hablando de ideologías y estamos hablando de mecanismos teóricos. Por tanto, el comunismo como teoría es un futurible, es que está hablando de algo que no existe en la España actual. Entonces, realmente, el empezar diciendo que es un futurible y por tanto no se puede especular, no, se puede especular de hecho porque es un futurible. Lo que no se puede en todo caso es establecer de forma directa sin un coste y un desgaste por parte de la ciudadanía, ya que para implantar un comunismo efectivo se requiere lo que dije, se requiere vaciar las instituciones de calidad democrática y sobre todo limitar los derechos de las personas y cambiar el paradigma del individuo al colectivo. Por tanto, eso de que está sujeto a condiciones materiales me parece peligroso, porque la condición material puede posibilitar que se dé, en efecto, el comunismo. Pero no estamos hablando de qué condiciones materiales deberían darse para que el comunismo fuera próspero. Estamos preguntando cómo se cambiaría de un modelo capitalista a un modelo comunista. Por tanto, estamos hablando en términos teóricos y en términos teórico-prácticos. No sé si me explico. Por tanto, podemos decir que bueno, que todo depende del contexto material, del nivel, digamos, de aprovechamiento que tenga la sociedad, de sus recursos y capacidades. Eso es cierto. Pero también se podría decir que independientemente de todo eso, por ejemplo, el nazismo de Hitler, pues es negativo, ¿o no? Por tanto, si decimos, por ejemplo, ¿cómo podríamos implantar un modelo fascista? Bueno, depende de las condiciones materiales. No. A ver, sería una forma de legitimar el totalitarismo fascista. Si decimos que todo depende de las condiciones materiales, estamos diciendo que en ocasiones el fascismo podría ser adecuado y conveniente. Por tanto, yo ahí veo que se establece una falacia de falsa dicotomía en el que en ocasiones está bien, en ocasiones está mal. No, yo no dicotomizaría esto en términos utilitaristas. Yo no creo que sea útil nunca pues un Estado que para funcionar deba limitar y omitir derechos fundamentales de las personas. Otra cosa es que nos inspiremos en un modelo comunista para hacer un modelo socialdemócrata. Eso es otro tema. Pero ese no es el tema que se está hablando. Se está hablando de capitalismo versus comunismo. Por tanto, ahí vemos un poco, voy a decir, una semilla de perversión. Ojo, no me malinterpretéis. No estoy diciendo que Roberto Vaquero pretendidamente acometa una perversión. No. Seguramente él tenga razones de peso para decirlo, razones que se me escapan, ¿vale? Lo importante es ir al núcleo de la cuestión, y en el núcleo de la cuestión se encuentra un modelo político que para poder funcionar debe, como he dicho, omitir y restringir derechos fundamentales. Continuamos.
muy complicado porque nosotros no hacemos ese tipo de análisis, no nos dedicamos a hacer proyecciones sobre la nada. A ver, no se puede hacer. Eso es una resistencia psicológica precisamente a hacer un análisis amplio porque... A ver, no. Pienso que eso que ha dicho deriva de una resistencia psicológica a admitir que la implantación del comunismo requiere de pauperar los valores de los derechos democráticos de las personas y forzar a otras personas a adoptar, digamos, imperiosamente ese modelo que no quieren. Por tanto, eso de decir que no hacemos análisis de la nada, no, hay un algo, pero ese algo perjudica quizás al objetivo de legitimar justamente el comunismo que imagino que tiene este señor en esta tertulia, que para eso es un debate comunismo versus capitalismo. No es un análisis desde la nada, tenemos todo el bagaje teórico, práctico, histórico, cultural, de lo que es el comunismo y de lo que es el capitalismo. Y aunque estamos en un futurible sobre España, una futura España comunista, ese futurible, ojo, se puede debatir precisamente en términos de lo prescriptivo y de lo normativo. Es decir, qué se supone que debería ser España y cómo se supone que España podría tener mayor prosperidad para todas las personas y para todos en general, ¿no? Por tanto, son futuribles, pero en el campo teórico ese futurible es aceptable. El negarse a hacer un análisis profundo, alegando que es un futurible y que, por tanto, está sustentado en la nada, creo que es una resistencia psicológica, precisamente, a hacer un análisis porque ese análisis perjudica y no beneficia el argumento propio. Creo que es por eso. Creo. ¿Cómo sería el proceso? Por analizar un proceso que se dio, primero hubo una revolución democrática y después por la agudización de las contradicciones y la propia correlación de fuerzas, las relaciones objetivas se cumplían, pero las subjetivas hubo que trabajarlas y se trabajaron. Sí, se trabajaron. Aquí hay una premisa que creo que no se está evidenciando y es que las palabras del señor Vaquero parten de la creencia de que el comunismo es el estado final o tiene un componente finalista. Es decir, el comunismo es el sumum de la evolución ética, moral del conjunto, ¿no?, de la sociedad. Es decir, el comunismo es la aspiración final. Y creo que sus palabras parten de esa premisa y es una premisa. Imagino que él es plenamente consciente de que está hablando a partir de esa premisa, pero es una premisa que yo, por ejemplo, no comparto. Por tanto, establecer un análisis desde esa premisa en parte incapacita el debate, porque Juan Ramón Rayo no tiene esa premisa y se debería partir en igualdad de premisas, porque un debate debe ser simétrico. Si es asimétrico, el debate se convierte más en un monólogo o bien en un machaque, ¿no? Entonces, en este sentido, Roberto Vaquero no creo que haga trampas, creo que es muy inteligente, creo que sabe lo que dice, es una persona muy culta, se nota que sabe mucha historia, se nota que sabe de lo que habla. Sin embargo, y esto no invalida lo anterior, creo que aquello que está diciendo parte de premisas que pertenecen más al ámbito, de lo dogmático que de lo plenamente analítico, ¿no? A la población. Bueno, sí, claro, de verdad. Nada, bueno, sí, una como, forma de trabajar como cualquier otra. Como Churchill en la India, en Bengala. Sí, pero es claro, que pero Churchill es un político. No es liberalismo y hago subterfugios teóricos contra el comunismo, no, es comunismo contra capitalismo. Es decir, vamos a hablar de política capitalismo real, liberal o no liberal. Bueno, pero subterfugios teóricos, precisamente es lo que creo que está haciendo Roberto Vaquero, porque el núcleo de la cuestión es el capitalismo y el comunismo, cómo beneficia o perjudica a la ciudadanía. Precisamente creo que, haciendo alusión a eso, Roberto Vaquero elude hablar de eso. El capitalismo a secas, que es lo que pone en el título, se desarrolló en base a la opresión colonial, cosas como las que pasaban en el Congo y cosas que, desde luego, pacíficas no eran. Entonces, luego hablaremos. A ver, es cierto que el capitalismo se ha construido
sobre losas de guerra, de dolor, de hambre y de competencia. Y de hecho yo creo que cuando él dice eso está haciendo referencia a la competencia y a la violencia estructural que hay en la competencia. Sin embargo, vuelvo al pretexto anterior. Sin embargo, está hablando de un capitalismo obsoleto. Es decir, el capitalismo al cual aludimos hoy en día es un capitalismo que no pretende basarse en una competencia violenta, sino en una competencia pacífica, basada en la paz positiva, basada en la paz positiva en territorios en los que hace falta implantar una paz, y en la paz negativa en aquellos territorios en los que realmente hay una pacificación interna, por decirlo así, ¿no? Entonces, vincular el concepto de capitalismo de forma directa al concepto de violencia me parece que es una trampa. Me parece que es una trampa porque es la misma trampa que decir que todo comunista es violento, por el mero hecho de ser comunista, ¿no? Bueno, pues creo que el capitalismo es imperfecto igual que el comunismo, pero creo que empezar por ahí puede ser... A ver, creo que Juan Ramón Rayo, le estás dando argumentos a Juan Ramón Rayo para que te la devuelva doble. Porque hacer un análisis del capitalismo en base a cómo se construyó el capitalismo en el pasado, pues bueno, podemos hacer un análisis de cómo se construyó el comunismo, o de cómo se construyó el republicanismo, o cómo se construyó la monarquía. Es decir, todo en el pasado fue violento porque el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII han sido siglos violentos. Y de hecho, vuelvo a decir, hay un cambio de paradigma a mediados del siglo XX cuando las Naciones Unidas, que tuvo su precedente en la Sociedad de Naciones, y los derechos humanos y la Carta y todo esto, pues empezó a constituir una nueva estructura intergubernamental y transnacional. Entonces deberíamos hablar del capitalismo y del comunismo en base al mundo que existe, porque la pregunta que ha hecho el señor Jordi Wild es: España hoy en día, ¿cómo podría pasar a ser comunista? ¿No? Por tanto, hablemos del mundo de hoy en día. Quiero hablar del tema pero no vamos a caer en el... no, la violencia, como si el capitalismo nos hubiera impuesto por la violencia. Eso para ¿El capitalismo necesita imponerse por la violencia? Depende de dónde. No. Exacto, es que le has dado argumentos a Juan Ramón Rayo para reforzar su propio argumento. Empezar tu defensa del comunismo haciendo alusión a que el capitalismo es malo porque es violento. A ver, el capitalismo es competencial, es decir, requiere competencia, pero porque la competencia forma parte del mercado y de las leyes de la propia existencia de la humanidad. Es decir, si existe un trozo de carne y somos 4 personas, necesitamos dialogar, necesitamos consensuar cómo repartirlo antes que pegarnos. En el comunismo no hay diálogo posible, pero en el capitalismo hay un mercado regulatorio. Lo importante del capitalismo es justamente que permita una acción pacífica, pero basada en la competencia. Es decir siempre competencia igual a violencia es hacer una falacia de falsa correlación, porque no es cierto que la competencia genere violencia. La competencia puede generar violencia o puede generar paz. De hecho, suele generar paz. ¿Por qué? Porque en términos de competencia se regula el mercado. Cuando hay un monopolio, por ejemplo, o cuando hay un oligopolio, pues puede haber también una violencia estructural, precisamente porque el monopolio impide que fluya la libertad, fluya la decisión del consumidor. El consumidor está obligado a consumir una sola cosa, y el comunismo se basa en el monopolio, porque el Estado tiene el monopolio de todos los bienes de todos los bienes. Por tanto, me parece fullero decir que capitalismo igual a violencia, porque bueno, en el comunismo hay un monopolio de todos los bienes de producción y de todos los bienes existentes internos de lo que es el Estado-nación,
Y eso también es violento en términos de que eso también, pues, se puede decir que puede ser violento. Así que todo esto depende. No lo necesita. El comunismo puede imponerse... Y en la Unión Soviética, por ejemplo, a la hora de... Desde los años 20 estamos hablando, no hubo acciones violentas incluso en el interior orquestadas desde fuera. En el propio proceso revolucionario no hubo... Mira, hacer alusión a la Unión Soviética, imagínate que haces alusión, ¿qué te digo yo? Al New Deal, ¿vale? Es hacer trampas. Es decir, estás buscando un contexto histórico que te permita hacer un argumento que no está en el núcleo de la pregunta. La pregunta era España. ¿Podría pasar a ser comunista? ¿Cuál sería el primer paso? Hablar de la Unión Soviética, que la Unión Soviética vive en otra historia, en otro mundo, en otro contexto. Claro, en un contexto violento también, en un contexto de la Guerra Fría y en un contexto post-Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, en un contexto de entreguerras, de Segunda Guerra Mundial, de Primera Guerra Mundial. Es decir, el siglo XX ha sido un siglo de pura violencia, de matémonos entre todos. En este sentido, argumentar sobre argumentar en base a algo de la Unión Soviética, yo entiendo que eso puede ayudarle a defender su argumento, pero creo que en última instancia le da al final herramientas a Juan Ramón Rayo para atacar desde el propio punto de vista pragmático. Si Juan Ramón Rayo se basa en aquello que existe hoy en día y en el campo teórico y relaciona ambas cosas, seguro que extrae argumentos fuertes para poder, de alguna forma, pues equilibrar a su favor el debate. 21 ejércitos extranjeros que invadieron la Rusia soviética, que todavía no era la URSS. Es que, claro, para reimplantar el capitalismo resulta que se necesitan la fuerza. Cuando hacen invasiones de islas, etcétera, etcétera, ahí se tampoco necesita la hacen fuerza. Si en el comunismo... Bueno, este es un tema complicado porque, haciendo alusión a lo histórico, que ya he comentado, que no voy a volver a repetir, también es cierto que en ocasiones hay políticas de peace enforcement o de peace building, etc. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es verdad que se puede obligar a un Estado-nación a implantar una paz a partir de políticas de peace enforcement, pero eso se hace cuando un Estado-nación está no frágil, sino roto. Y en esa ruptura interna lo que hay es un caos bélico perpetuante. Es decir, que en esos contextos, y no voy a opinar sobre ello porque simplemente lo que quiero es decir que eso existe, se acometen políticas de peace enforcement. Pero eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Nada que ver con el capitalismo. Volvemos a lo mismo. Hacer una falsa correlación entre el modelo capitalista y la implantación de una paz interna obligada para permitir que se estructure un Estado-nación y que en un futuro pueda ser un Estado de derecho democrático, son dos temas diferentes. ¿Permitieras la secesión, la separación y la reorganización? ¿Se necesitaría la fuerza? Pues yo espero que no, porque creo en la concienciación. ¿Y si uno se quiere separar, tú le dejarías? Yo defiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Creo No, que están equivocando de persona. Fíjate, con lo que dijo antes Roberto Vaquero, al final, por mayéutica, por el método socrático, Juan Ramón Rayo se está llevando a su campo, como dije antes, el debate. Cabe decir, el derecho de autodeterminación que ha dicho Roberto Vaquero, bueno, ya existe, está regulado por las Naciones Unidas y el Pacto de 1976. En ese sentido, bueno, estamos todos de acuerdo siempre que ese pacto se haga en términos éticos, morales y legales, ¿no? Creo. Estamos todos de acuerdo. Otra cosa es el derecho de autodeterminación, ese concepto que de alguna forma muchas veces se usa en sentido, digamos, informal y no en sentido formal. Eso es otra cuestión que muchas veces se usa para legitimar nacionalismos centrífugos. Continuamos. De los pueblos no. ¿Entonces de quién? De las asociaciones de personas. Si un grupo de personas se quiere separar de tu unidad política, de tu... A ver, hemos llegado a un punto clave. ¿Recordáis que dije que el comunismo se basa en el colectivo, en la clase obrera?
en la lucha de clases y que el capitalismo se basa en la libertad de la acción individual. Justamente es lo que han llegado al punto de inflexión de lo que sería el núcleo o el primer núcleo de este debate, que es individuo versus clase. Entonces, si al final volvemos al concepto feudalista casi, ¿no? Del mundo de clases en lucha. Bueno, feudalista no, sería socialista, marxista, pero sí, el de está la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, y la tercera clase debería ser segunda clase, o debería ser o deberían no existir las clases, o la tercera clase debería prevalecer, y al final la lucha obrera, digamos, tendrá sentido, bla, 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 bla. Hemos llegado al punto en el que Roberto Vaquero está hablando en términos de colectivo, porque como dije antes, tiene unas premisas en su cabeza, y Juan Ramón Rayo está hablando de personas. Y Juan Ramón Rayo da por sentado, tiene una premisa que está hoy en día formalizada, que el individuo es el sujeto político existente. Y Roberto Vaquero está en la premisa soviética de que el sujeto político no puede ser el individuo, porque en el comunismo el individuo no puede existir, ya que sería, digamos, una desviación error del propio proyecto político del comunismo. Es decir, que al final en el comunismo el colectivo fagocita al individuo, y si el individuo está equivocado habrá que reeducarlo, es decir, habrá que comerle el tarro, habrá que imponerle pues sus propios dogmas, sus propias creencias, es decir, no se respeta el derecho de libertad individual, que cada uno sea como le dé la gana. Y ese es el gran problema. El problema es que para que el comunismo funcione, como dije antes, se tienen que recortar, omitir derechos fundamentales de las personas, ya que las personas ya no existirían como individuos, sino como parte de un colectivo, y ese colectivo sería la unidad. Por tanto, hemos llegado al núcleo. ¿Comuna? ¿Pero qué comunas? Estamos hablando de cosas irreales. No, las comunas, eso fue un fracaso y ya no se ha vuelto a realizar. Estamos hablando de cosas irreales, pero hace alusión justamente a premisas que no se fundamentan en lo formal hoy en día. Por tanto, es curioso, porque aquí hay un desentendimiento, una falta de comunicación por parte de las premisas de los argumentos, desde mi punto de vista. Cuando dice Roberto Vaquero que están hablando de cosas irreales, es justamente al revés para Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo está hablando de lo que existe, es decir, del individuo como sujeto político. Y Roberto Vaquero está hablando de algo irreal en la España actual, que es la omisión del individuo como sujeto político. Y las que se han realizado son ejemplos lamentables. De un Estado socialista, sí. Si te quieres centrar en la fase baja, de un Estado socialista, si alguien se quiere separar del Estado socialista, ¿puede o no puede? ¿Pero alguien quién? Bueno, pues un grupo de personas. ¿Una nación? ¿Un qué? Aunque sea una ciudad o un barrio. Sí, y una mano de una persona. No. Es que son ejemplos de verdad que los llevas al mínimo para hacer una individualidad metodológica y sacarlo del contexto para que la gente aplauda. En un Estado. A ver. Yo no estoy... A ver, no me parece la mejor pregunta. O sea, yo no estoy muy a favor de que Juan Ramón Rayo le haga directamente esa pregunta. Porque esa pregunta... A ver. No diría que es la mejor pregunta que puede hacer Juan Ramón Rayo. Pero la respuesta de Roberto Vaquero sigue siendo una evasiva o sigue siendo una resistencia psicológica a responder claramente. No obstante, yo creo que ese no es el gran dilema, el separarse o no separarse. Volvemos al hecho de que eso no es el núcleo del debate. El núcleo del debate sería la implantación o la sustitución de derechos. Y precisamente lo que dijo antes Roberto Vaquero, que está a favor del derecho de autodeterminación, sería una respuesta válida para hablar precisamente de esto. Pero es un hecho controvertido, ya que la autodeterminación selectiva es un tema tabú en las democracias actuales, y la pregunta que ha hecho Juan Ramón Rayo no es fácil de responder por nadie. Es decir, seguro que le haces esa pregunta a un político actual y te responde de una forma también muy tangencial, ¿no?
Pero es que no es una respuesta fácil, porque si 20 personas se unen y deciden que su barriada no es España, ¿qué mecanismos existen actualmente para hacer eso? Es decir, al final Juan Ramón Rayo ha partido de premisas de liberalismo puro y no de capitalismo como tal. Es decir, la pregunta de Juan Ramón Rayo no está relacionada directamente con el capitalismo, sino con fundamentos de liberalismo. Por tanto, ahí entramos de nuevo en la dinámica de desentendimiento y de incomunicación de premisas y factores entre Roberto y Juan Ramón. Y precisamente se desvía el debate de comunismo y capitalismo a liberalismo o totalitarismo o socialismo o comunismo. Se desvía el debate en ese sentido, creo yo. Estado entonces así socialista comunista, ¿podría surgir un partido político que quisiera volver al capitalismo? Pues depende del tipo de régimen que tengan. Es que no todos son iguales. ¿En tu ideal? Dependen de las condiciones materiales. Pues yo es que los partidos a mí, no sé, es que yo si hubiera vivido en la Unión Soviética hubiera apoyado la reforma democrática. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones materiales. En ese momento sí, en otros momentos, por ejemplo, cuando están invadiendo ejércitos, pues no. A ver, depende de las condiciones materiales, no me vale. ¿Implantar un fascismo? Pues depende de las condiciones materiales, no. Levantar un muro, impedir que un ciudadano abandone un territorio, eso no depende de las condiciones materiales. No. Y volvemos a lo que dije antes, está argumentando con ejemplos contextualizados históricos. Volvemos a lo mismo, hablar de la República Democrática para hablar de un futurible, a mí eso no me convence por lo que he dicho. Siempre, y me pasa en todos los debates con liberales, es llevarlo a la evidencia anecdótica, en tu caso no, o al ejemplo individual más pequeño que se pueda. Pero es que la evidencia anecdótica es justamente lo que creo que ha hecho él. Se va al contexto histórico que podría estar en consonancia con su defensa, pero ese contexto histórico se desvía precisamente del núcleo del debate. Porque no tiene nada que ver la República Democrática Alemana, por ejemplo, con la España actual y qué primer paso se debería dar para implantar un comunismo. No tiene nada que ver porque son modelos diferentes de vida, de cultura y sobre todo de historia. Entiendo que lo haga, pero depende de condiciones materiales. Levantar un muro, impedir que la gente salga a golpe de metralleta, porque si tú saltabas el muro te pegaban un tiro y te mataban. ¿Eso depende de condiciones materiales? Para que parezca absurdo lo que estoy diciendo, pero los grandes cambios se hacen... No, tío. Es justamente lo que he dicho. Si te paras a pensar, si tú dices siempre que depende de las condiciones materiales, estás relativizando todo aquello que vulnera los derechos de las personas. Y eso es justamente el autosaboteo al cual te estás refiriendo. Es que lo ridiculizan, ¿no? Lo hacen absurdo. No, es que el fondo de la cuestión es absurdo. O sea, por ejemplo, que se implante bien un modelo totalitarista depende de condiciones materiales, pero la pregunta no es ¿se implantaría bien el modelo totalitarista en términos efectivos? Es como preguntar ¿debería levantarse un muro y pegar tiros a aquellas personas que quieran abandonar el territorio? Pues depende de las condiciones materiales. No, de las condiciones materiales depende si ese Estado-nación que se ha implantado, que es totalitarista, finalmente pues sea próspero en términos financieros o no. Si pueda implantar una política defensiva multimillonaria, o sean todos unos muertos de hambre y no tengan ni para comprar un tanque y no tengan ni para ir a la luna. Pero si tienen mucha pasta, un estado totalitarista con mucho dinero es un estado peligroso para el mundo y para sí mismo y para sus propios ciudadanos. A nivel general de la sociedad, y no se hacen de individuos, 10 personas, una comuna, que eso se lo veo a Ancho Bastos también, y es que yo de verdad que eso lo veo... Pueden ser miles de personas, y puede ser una nación entera. Sí, bueno, pero yo no te estoy hablando ni siquiera de una nación. ¿Cuál es el sujeto político para esa El sujeto político es la persona, y la persona libremente asociándose. Vale, entonces tú no permitirías que una persona
o un grupo de 1000 personas o de 10.000 personas o de 100.000 personas libremente asociadas se separaran. ¿Qué? Se separaran de tu ¿Separan estado. y qué? ¿Y qué hacen? Bueno, pues que se organicen, se autorganicen como deseen. No bajo Vale. el plan central Vale, que tú pues les te voy a marcas. devolver la pregunta, porque esto, Sí. mira, he cogido ya Sí. tablas de Muy bien. debatir contigo. En un país capitalista, como Sí. pasa ahora mismo en España, no tú, el país capitalista, cogen 1000 personas y quieren separarse de España y montar una comuna extraña independiente. Evidentemente ¿Se les dejaría? deberían tener derecho. Pero en el claro que sí. capitalismo pasa, es decir, en España. Claro, es que la pregunta que formuló antes Juan Ramón Rayo al final ha empleado esa pequeña fractura en la exposición de Rayo pues para devolvérsela, ¿no? ¿Es que acaso en el capitalismo hay autodeterminación relativa? No, no la hay. Es que en el fondo la autodeterminación no tiene demasiado que ver con el debate que tenemos ahora mismo, porque el hecho de que alguien se autodetermine pues requiere un análisis más allá de la propia exposición de la autodeterminación. La autodeterminación al final no es ni buena ni mala, depende de muchos factores de condiciones materiales. No, depende de muchas cosas. Es decir, que, por ejemplo, que Escocia se quiera autodeterminar, pues no es lo mismo a que en mi barriada pues 10 personas se reúnan y decidan irse de España, pero no cambiarse de barrio. Entonces, si mi barriada, excepto yo todos, quieren que mi barriada no sea España, no es lo mismo eso a la autodeterminación de Cataluña, a la autodeterminación de Gibraltar o de la India en su día. Es decir, son contextos históricos diferentes, son casos diferentes y sobre todo, pues bueno, son asuntos que tienen que ver con su contexto geopolítico, territorial, cultural, humano, etcétera, etcétera. Que el capitalismo, estamos de acuerdo que el capitalismo aquí. ¿Pasa o no pasa? A ver, el Estado español es un Estado que rapiña Sí, fiscalmente a los sí, ciudadanos como y, todos los estados capitalistas. y evidentemente no les va a dejar separarse porque les quiere cobrar impuestos. Es la Los quiere diferencia rapiñar. entre lo supuesto y No, lo que no, pasa en el es capitalismo de verdad. es la diferencia entre la sociedad a la que queremos llegar los liberales y la sociedad que hay hoy. Pero es que hoy no estamos debatiendo solo de los liberales. Mira qué bien. Justamente lo que he dicho, Roberto Vaquero le ha dicho en la cara, no estamos hablando del liberalismo, estamos haciendo capitalismo versus comunismo. Y por eso pienso que en ese sentido Juan Ramón Rayo ha permitido cierta debilidad en su exposición hacia Roberto Vaquero, y a lo mejor la ha hecho incluso queriendo, porque son amigos, ¿no? Roberto Vaquero y Juan Ramón creo que son amigos. Pero más allá de eso, es interesante ver que en el fondo se vuelve a girar el debate hacia el núcleo, capitalismo y no liberalismo. Hablamos de capitalismo y de Claro, comunismo. Pues entonces, si tú apoyas el derecho de secesión, de separación política a día de hoy, ahí nos encontramos. Pues nos encontramos. ¿Vale? ¿Y por qué ese derecho de separación? Imagino que antes de este clip ya hablaron de algo así, porque no tiene mucho que ver hablar de secesión, del derecho, la autodeterminación y todo esto, con capitalismo versus comunismo. A priori no es algo nuclear. Lo apoyo si es algo que considere que es de progreso, es decir, si es Claro, algo que es claro que es de progreso. reaccionario, pues por supuesto Claro que es de progreso, estoy de porque acuerdo. no te sometes al poder central. Y lo que te estoy Pero preguntando te es. pongo un ejemplo para que quede claro, Bueno. porque me lo van a decir. Por ejemplo, con el caso de Cataluña. Sí. Yo apoyo el derecho a Vale. determinación, pero yo me posiciono en contra de la separación. Vale. Bueno, pero te lo digo para que lo sepas, porque luego los cortes ya me sé la gente cómo es. No, yo es que he apoyado el derecho de secesión, no de Cataluña como que tal, la sino gente de las a personas veces- en Cataluña que se quieran separar del Bueno, Estado pues yo español. eso no, porque para mí el sujeto es la colectividad, no es el Aquí, individuo. aquí hay una diferencia importante entre la visión liberal y la visión Para mí el sujeto comunista. es la colectividad, lo he comprende? dicho, Es ¿eh? decir, para el liberalismo el sujeto de derecho es el individuo, para el comunismo es el colectivo. La clase obrera, sí. Claro, bueno, la clase obrera. Con lo cual, ¿qué pasa con los individuos díscolos o con los Bueno, para el liberalismo, y no solo para el liberalismo. individuos a los que consideráis enemigos dentro de la clase obrera? Porque en el liberalismo la respuesta es sencilla. Usted se separa y coexistimos pacíficamente. Y en el capitalismo también. Puedes No, acabar, en el comunismo, Puedes acabar enterrado en una fosa. En el comunismo, en No, el no, comunismo, sí, sí. sí, en el capitalismo. En el capitalismo. De hecho, Acaba- aquí en España podemos darnos una vuelta Sí. y ver que todavía sigue habiendo hablando- fosas comunes, fíjate. Sí, pero, de nuevo, Pero eso es el tiene capitalismo. que ver eso Pero es con que el estás defendiendo el capitalismo, no el a ver, liberalismo. yo te he Decir que el capitalismo crea fosas comunes. dicho que no, distinto. es que me quieres
imputar la defensa del Estado, del Estado español realmente existente. Y yo ni siquiera te estoy. Yo lo que te quiero imputar, o sea, a ti ni siquiera. Yo lo que quiero es atacar al capitalismo como sistema y definirlo. Pues y tú estás defendiendo determinados aspectos del capitalismo y a lo mejor ahí coincidimos, pero no me digas, no, todo lo que hace el Estado español como. No, te he puesto un ejemplo, un simple ejemplo de cuál es nuestra realidad material. Bueno, volvemos. Porque no quiero estar con subterfugios, quiero estar con realidad material. Sí, pero estamos preguntándote por tu modelo. Entonces, en tu modelo, un individuo al que se considere enemigo de clase, ¿qué pasa con él? Pues yo creo que hay que hacer una labor de agitación y concienciación. Creo que es lo decir, de adoctrinamiento de esa persona. No, de lucha ideológica. Y si esa persona, igual que se hace en el y si esa persona es muy cabezota, por ejemplo, imagínate yo en medio de la clase obrera, en un Estado socialista, digo, no, es que no me convencéis y creo que estáis rotundamente equivocados. Y me lo intentáis explicar por todas las maneras posibles. ¿Cuál es mi destino? Pues yo creo que es seguir haciendo lo mismo con respecto a ti. Yo creo, ¿eso es? Pues yo creo en la concienciación. Ya, yo creo que además los casos represivos, pasan 10 años los casos represivos, en plan, que luego hablaremos de ello. La concienciación es un eufemismo. Está hablando de adoctrinamiento. O sea, no permite que la persona piense diferente a como debería pensar según el Estado. Es que eso es muy peligroso. ¿Quién es el Estado o quién eres tú para obligarme a pensar, a ser o a actuar como tú dices? Y otra cosa, arrogar al capitalismo el ejercicio del poder coercitivo también es otro debate, pero ese principio sería falaz, porque el poder coercitivo del Estado lo tiene todo Estado, sea o no capitalista. Así que es una cuestión del Estado-nación, no es una cuestión del Estado capitalista. Hay que entenderlos en su contexto. Es decir, igual que vamos a hablar después, por ejemplo, de la población carcelaria que había en la URSS, por ejemplo, en determinados años, podemos hablar de la que había en Estados Unidos. ¿Sí? Es que eso es el capitalismo, es que la cuestión siempre se pone el foco en el comunismo y se saca ahí todo, toda la criminalización, todo lo que sea, y luego en el capitalismo es no, yo soy liberal. Entonces es un debate como muy injusto. No, en absoluto, porque... Muy injusto. O sea, es decir, estar a favor de adoctrinar a aquellas personas que no piensan como tú porque piensan mal o piensan diferente a ti, y eso no sería aceptable en el Estado que él defiende. Pero es injusto decir, no sé si es injusto, pero basar tu argumentación en lo que era la URSS, pues también me parece tramposo, porque la URSS ya no existe. No existe desde hace 30 años y empezó a existir pues hace un siglo, ¿no? Entonces, precisamente creo que basar un debate en ese tipo de contextos, porque dice que hay que contextualizar, pero ese contexto no creo que sea válido para hablar de capitalismo versus comunismo hoy en día. En todo caso, habría que extraer algunas muestras de los comunismos existentes hoy en día, porque sí son comunismos que existen en el contexto internacional que se da actualmente. Pero de hace 100 años no, tío. Eso no termina de tener validez o fiabilidad en términos de debate. Que tú me puedes decir, no, yo con determinadas actitudes de Stalin no coincidía. Y yo te puedo comprar ese argumento. Pero vamos a ver, es que las actitudes de Stalin, que no son solo de Stalin, son en unas condiciones materiales concretas y deben ser analizadas en esas condiciones. Entonces, si tú lo que haces es aislar. Y entonces queda como con la realidad que tenemos ahora, como si fuera... No, Roberto. Tú presentas una inevitable... A ver, es que ese argumento legitima actos de omisión y de violación de derechos de las personas. Pero si partimos de la base de que el individuo está por debajo del colectivo, pues podemos justificar violaciones hacia el individuo a favor del colectivo. Es que, claro, entonces eso es complicado. Debatir en base a esa premisa es complicado. Habilidad histórica, dadas estas condiciones, no podía suceder otra cosa. Yo eso lo disputo. Y lo que hago es juzgar lo que se hizo en esas condiciones. Y si lo que se hizo es moralmente incorrecto, pero porque ataca los derechos de lo de ahí a lo que quiera yo ahora. No, porque tú puedes decir... Sí. Las preguntas van en ese sentido. Tú puedes decir, yo no coincido con lo que se hizo aquí. Y me parecerá bien. Que con las condiciones materiales que había, es que por tanto, es lo que te he dicho. Tú intenta... Volvemos a lo mismo. En un mundo hace 100 años extremadamente violento,
hace 100 años, que habíamos salido de la Primera Guerra Mundial, nos encaminábamos hacia la Segunda Guerra Mundial. En ese mundo se mataba a mansalva. Debatir sobre si es bueno o no el asesinato, por ejemplo, no tendría mucho sentido en ese contexto. O sea, es decir, para poder, por ejemplo, debatir sobre si yo puedo matar a mi vecino porque me apetece, pues no debería irme yo al contexto de la Guerra Civil Española, ¿no? Debería irme a un contexto, precisamente, que impida tener ecuanimidad en la perspectiva, ¿no? Tener una perspectiva neutra. Entonces, no debería ir a la casa de mi vecino y matarlo. Creo yo que no. Pero claro, si basamos en la contextualización histórica estos hechos, que son ontológicos de por sí, es decir, el asesinato, bueno, para hacer un análisis de la naturaleza del asesinato no requiere contextualizarlo en un momento, a no ser que sea un debate histórico. Eso es un debate histórico, sí, pero es que este no es un debate histórico. ¿Está de alguna forma Roberto Vaquero creando un debate histórico? Yo creo que sí. Porque si para poder argumentar a favor del comunismo necesito relativizar lo que hizo Stalin, y además me llevo mis argumentos a momentos históricos en los que el comunismo evidenció cierta prosperidad, a lo mejor financiera, social, bueno, pues estoy tomando muestras históricas de forma totalmente interesada y focalizada para reforzar mi argumento, pero es que al final la cuestión ontológica está ahí. La cuestión, o sea, la naturaleza, la raíz de la cuestión no está en un momento histórico. Está en la propia esencia de la cuestión. Es decir, por ejemplo, ¿deberíamos permitir que una persona muera de hambre habiendo comida de sobra? Pues yo creo que no. Pero si para responder tenemos que irnos a ciertos momentos históricos en los que se podría legitimar el sí, pues no. O sea, es decir, basemos el debate en la propia naturaleza, en la raíz de aquello que se pregunta. Tú estás justificando determinadas barbaridades en función de las condiciones materiales objetivas. Y tú lo que haces es, por ejemplo, con el desarrollo del capitalismo, que podría ser hoy, en esos años, lo que es no, yo como liberal, entonces no es un debate de capitalismo contra comunismo. Es que el capitalismo no necesita... Tú estás con armadura escorado ahí, yo estoy en el medio del Por ejemplo, ruedo. has mencionado la población carcelaria en Estados Unidos. Gran parte de la población carcelaria en Estados Unidos es por tráfico de drogas. ¿Bien? El capitalismo no necesita criminalizar a las drogas, no necesita encerrar a la gente que vende drogas. El capitalismo liberal es perfectamente compatible. Claro, es que argumentar a favor del comunismo y en contra del capitalismo, hablando de la población carcelaria de Estados Unidos, es un desvío tremendo y por tanto genera pues una falta de fiabilidad de los argumentos de exposición. Compatible con la libertad de producción y consumo de drogas. Por tanto, no me imputes a mí... ¿Por qué se da ese consumo de drogas? Bueno, no, la cuestión es... No, que entender las condiciones amplias, la cuestión, no solo en la cuestión es... En un estado capitalista se puede prohibir las drogas o se puede dejar que la gente consuma drogas. Eso es una cuestión diferente. Al igual que en un estado comunista, pues se puede permitir el flujo del consumo de drogas. No es una cuestión nuclear del capitalismo. ¿Por qué el Estado estadounidense mete a la gente en la cárcel por producir y vender drogas? ¿Podemos mover la cámara esa un poquito más para aquí? ¿Por qué en Estados Unidos hay ese tráfico de drogas? No, pues porque la gente... ¿Por qué hay tanto consumo? Por lo que sea. No por lo que sea, Sí, no. es decir- No, es por la alienación y es porque en Sí, determinados ya. momentos incluso ha convenido y el propio Vale. Estado es el que la ha favorecido. Imagínate que en una sociedad comunista la gente quiere consumir drogas. ¿Lo prohibirías? Hombre, por supuesto. Ah, bueno, vale, pues nada. Quiero decir, entonces, si no respetas Prohibir. ni siquiera lo que una persona se puede meter o dejar de meter en su propio cuerpo, que es el ámbito más nuclear, A ver, yo estoy en más contra de las inmediato drogas, de los ¿eh? derechos de una persona, porque Pero de creo mi que piel para después del afuera tú no debate entras, a tú ni nadie ni tiene que entrar. permitir o no las drogas ¿Qué respeto a las y personas vas a tener si ni relacionar siquiera eso a respetas lo que hagan con tu capitalismo? cuerpo? Ya, pero si lo que hay que comunismo. intentar es que la gente con unas ¿Vale? condiciones Pero materiales, no se lo prohíbas. con unas condiciones materiales, en muchos casos, de vivir en la inmundicia, Sí. con unos problemas sociales terribles, lo que hay que hacer es solucionar esos problemas nacionales y elevar a esa Vale, gente. perfecto. Porque yo te he visto criticar mucho, ¿no? Es que Marx dice el lumpen, sí, pero Marx Precisamente el también tema de la decía que droga y había el que elevar comunismo. a la clase obrera en su conjunto Es un tema a clase complicado nacional. y espinoso. Y eso es darle derechos, eso es elevar el nivel de vida. El problema que hay en Estados Unidos es también social.
Y tú te pones a juzgar la libertad Bien. individual. Lo que hay que hacer es ayudar. Cuando vas a un barrio de Estados Unidos, que los hay, que está todo el mundo, que parecen zombies, eso es un problema del capitalismo, porque con otro sistema distinto. A ver, estoy de acuerdo con él en el hecho de que el capitalismo pues permite el flujo del capital y por tanto genera cierta desigualdad, es un hecho. Sin embargo, los estudios, y él lo sabrá muy bien, científicos, dicen que en ciertos modelos del estado del bienestar con mayor impuesto y mayor reparto, hay mayor nivel de pobreza que en otros en los que se permite libremente el capital. Entonces, es una cuestión muy diferente, no tiene que ver con el comunismo, porque el comunismo no elimina la pobreza. Lo que hace en todo caso el comunismo sería crear una igualdad desde abajo. Permitir que las personas puedan enriquecerse o que tengan el derecho a tener su propio patrimonio, esa es la cuestión de fondo. Si tenemos que hablar de la existencia de la pobreza para meternos con el capitalismo, tenemos que hacer alusión a la pobreza que existe en los estados comunistas, que existe muchísima pobreza. Por tanto, ese argumento de que el capitalismo genera pobreza, bueno, el capitalismo genera desigualdad. Precisamente porque se permite que cada persona sea diferente y que una persona pueda acumular patrimonio y otra que no quiera o que no pueda, pues no. La persona que no puede acumular patrimonio o que se ve desprovista, esa persona en los estados del bienestar pues puede gozar de ciertos subsidios. Y esa es la cuestión. Se está hablando del capitalismo y del comunismo sin tener en cuenta los modelos del estado del bienestar. Y eso es peligroso, ya que hay una serie de premisas y de argumentos que si no están relacionados con el estado del bienestar pueden ser inválidos en parte. Por ejemplo, está diciendo Roberto Vaquero que es que el capitalismo genera muchísima pobreza. Y lo cierto es que el comunismo también, y la cuestión es que lo que genera el capitalismo es desigualdad precisamente por permitir que cada persona pueda buscar su propia prosperidad y por no demonizar, digamos, el patrimonio, la adquisición de fortuna. Lo que hace que personas tengan más dinero que otras. ¿Eso es negativo? Pues yo no lo creo. Yo no creo que el Estado deba obligarte a dar todo lo que tienes o un porcentaje de lo que tienes. Me parece injusto que un Estado te obligue a no tener algo propio. Me parece injusto. Pero la cuestión de fondo, que creo que aquí subyace, es si debería existir la igualdad. Y precisamente Roberto Vaquero hace alusión a esa pobreza existente, pero el problema de fondo es que el comunismo también tiene mucha pobreza y precisamente que la generación de riqueza en el comunismo es menor que en el capitalismo, porque en un modelo de libre competencia se ha demostrado que hay mayor estimulación para la generación de bienestar y riqueza. Dependiendo del modelo del estado del bienestar, encontramos que las variables son diferentes. Por ejemplo, se sabe que en el modelo nórdico hay muchos más impuestos, muchos más subsidios y que, paradójicamente, no reduce el nivel de pobreza como se esperaría a nivel teórico. En los modelos liberales, pese a que hay mayor desigualdad social, es cierto que hay menor pobreza en términos absolutos. Es decir, que cada modelo tiene su propia tendencia y es complicado, pero ya estamos hablando de modelos del estado del bienestar y para que eso exista, pues debe existir una socialdemocracia y para que exista una democracia debe existir democracia económica. ¿Qué es la democracia económica? Pues la democracia económica es precisamente permitir que el individuo sea libre de su propio destino financiero. Y eso en un comunismo no es posible. Por tanto, el comunismo y la democracia no son compatibles. Por términos de valores, términos de derechos fundamentales, porque la democracia está relacionada con el Estado democrático de derecho. Y claro, si tenemos que eliminar derechos fundamentales para poder permitir el flujo del totalitarismo en un Estado, pues obviamente no se puede implantar una democracia real. Se podría implantar un sistema de representación, pero un sistema de representación muy limitado, ya que el Estado lo es básicamente todo y es el principal actor político desde arriba. Yo no creo que un pueblo pueda ser libre para elegir sus propios
gobernantes en un modelo comunista. No es libre, pese a que pueda existir una institución similar a la democrática. Sabemos que en muchos totalitarismos hay instituciones que parecen democráticas, y precisamente en eso consiste la democradura, a la cual hice antes alusión. Por tanto, no hagamos trampas, no lo digo por él, lo digo en general, no hagamos trampas de decir que el comunismo permite que no exista la pobreza, porque es mentira. El comunismo tiene un alto nivel de pobreza, pero altísimo nivel de pobreza. Lo que no tiene es tanta desigualdad, pero es que aquí la desigualdad no es algo malo, porque la desigualdad implica diversidad y diferencia en términos financieros, pero lo importante es que la gente no pase hambre. Lo importante es que todo el mundo tenga un mínimo para poder vivir. Y es verdad que el capitalismo todavía no ha podido eliminar la pobreza absoluta, pero el capitalismo en ese sentido ha conseguido pues muchos mayores avances que el comunismo, precisamente por el respeto a los derechos de las personas, por el mero hecho del reconocimiento de los individuos, y por otro lado por la falta de imposición de un Estado que en última instancia decide cómo es tu vida. Todo eso permite la estimulación de lo que es la macroeconomía, las finanzas, y sobre todo pues el flujo del mercado y la acción del ser humano. Distinto, se planificaría de tal manera para ayudar a esa gente que puedan evitar esos problemas. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias y espero que os haya gustado.